Hola a todo el mundo y bienvenido a este vídeo de este nuevo canal. En este canal voy a hablar de homeschooling y de cómo yo estoy llevando mi propio homeschooling aquí. Vivo en España, en concreto en las Islas Canarias. Creo que había una chica canaria que hacía vídeos, pero no vive en Canarias. Así que creo que soy la única persona de YouTube que está haciendo vídeos desde Canarias sobre homeschooling. Y lo vi necesario porque conozco varias mamás que me han hablado sobre el tema, que les gustaría hacerlo, pero no hay una comunidad, no hay una representación, ni en redes, ni en ningún lado, que nos ayude, nos anime o nos dé la seguridad de saber que esto está bien y que podemos hacerlo. Entonces voy a hablar un poco de mi caso, de mi experiencia personal, y quizás le sirva a alguna que esté viendo este vídeo y que se pueda inspirar o simplemente escucharlo como la experiencia de otra mamá y poder comprender otros modos de educar aquí en España. Bueno, una de las preguntas que más me hacen en la sociedad, es decir, cuando yo estoy con los niños en la calle o cuando surge el tema, es si se puede. Es decir, mucha gente sabe que hasta los 6 años la enseñanza no es obligatoria. Entonces aprovechan ese espacio para decirme, pero a los 6 lo vas a tener que meter, ¿no? Como la pullita de es obligatorio, ¿no? Tienes que meterlos, no puedes seguir así. Y sin embargo, hay muchas familias en España que han seguido el homeschooling y que han terminado sus estudios de homeschooling y que han conseguido trabajo y que son personas normales y corrientes con sus estudios universitarios o de lo que hayan querido hacer. Entonces, a la pregunta de si se puede o no se puede hacer, sí. Por poder se puede hacer. Hay familias que lo hacen, que lo han hecho, que sus niños ya son mayores, son adultos y han terminado sus estudios. Entonces, es muy diferente la pregunta ¿se puede hacer? A la pregunta ¿es legal hacerlo? Son dos preguntas muy distintas. ¿Por qué? Porque en este mundo podemos hacer cosas ilegales que no están necesariamente penadas o prohibidas. No es lo mismo que algo no esté en la ley a que algo esté expresamente prohibido. Y esto es muy curioso. Y como reflexión voy a decir esto porque me parece bastante curioso, valga la redundancia, de que en la ley está expresamente prohibido golpear a tu hijo de ninguna de las maneras. Ni siquiera un tortazo, legalmente no tienes permitido golpear a tu hijo, y sin embargo a la gente le sorprende más que yo haga homeschooling, que en la ley no está prohibido, a que un padre le dé un tortazo a una niña en el parque. Esto lo hago como reflexión para ver cómo a veces nuestro cerebro está manipulado por el sistema, por la sociedad, por los medios, por todo lo que vemos a nuestro alrededor, y cómo nos preocupa más cómo una familia simplemente está educando sin llevar a sus hijos a la escuela y cómo no nos preocupan otras formas de violencia hacia los niños o de cosas que realmente están mal hacia los niños, incluso dentro de las propias escuelas. Y a mucha gente le cuesta mucho alzar la voz o hacer un comentario. A mí me hacen comentarios muy fácilmente, vecinos, familiares, gente de la calle, gente que no conoces de nada. Sin embargo, por lo menos nunca he visto a nadie hacerle un comentario a un padre cuando le echa la bronca a su hija de una forma bastante agresiva en un parque o simplemente da un tortazo o da un grito. Nunca he visto que alguien diga algún comentario sobre eso. Yo soy de las que intenta meter alguna pullita. No siempre puedo porque a veces son cosas muy conflictivas entre esas personas, ¿no? Pero lo hago como un modo de reflexión. Es decir, ¿por qué criticamos tanto el homeschooling? ¿Por qué nos produce tanto malestar que una persona esté haciendo homeschooling? ¿O por qué nos pone en un aprieto? ¿Por qué sentimos a veces como sociedad que ver a una madre criando en casa sin escuela nos hace sentir extraños, nos hace sentir incómodos? La realidad es que nos hace sentir incómodos porque nos obliga a reflexionar sobre si esta opción podría ser una realidad y sobre si hay otras formas y sobre si debemos salir de nuestra zona de confort para educar a nuestros hijos. Y eso nunca es agradable. Nunca es agradable plantearte, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Puedo hacerlo de otra forma? ¿Me gusta cómo lo estoy haciendo? Ese tipo de preguntas nunca son agradables, sobre todo cuando quizás en el fondo estemos incómodos con lo que está pasando. Entonces, bueno, es simplemente una reflexión. Voy a reflexionar mucho en este canal. Así que voy a seguir respondiendo esta pregunta de si se puede o no se puede hacer homeschooling en España.
pregunta es muy difícil de responder. ¿Es ilegal? Sí, pero ¿cuántas cosas hacemos ilegales? Entonces creo que lo más importante de esta pregunta es, ¿está penalizado? ¿Está prohibido? ¿Te pueden quitar a tus hijos? ¿Te pueden hacer daño? ¿Te pueden destruir tu familia? A esa pregunta la respuesta es no. No está penalizado, no está prohibido y no te van a hacer nada por hacer homeschooling. ¿Qué es el peor de los casos? ¿En qué situación podrías encontrarte si tú haces homeschooling? ¿Cuál sería el peor de todas las situaciones? Pues que te llevan a juicio, pierdes el juicio y te obliga a una sentencia a escolarizar. Fin. Tú puedes escolarizar y luego volver a sacarlo, puedes mudarte de país, puedes hacer muchas cosas que incluso se escapen a esa ley. Porque aunque te obliguen a escolarizar, tienes vías de escape. Tienes vías de escape si realmente no quieres escolarizar. Y esta opción extremista de pierdes un juicio y te obligan a escolarizar es una opción que prácticamente no se da. No es una opción, no es algo común. La mayoría de las familias que hacemos homeschooling estamos libres de estos problemas. ¿Puede existir llamada de servicios sociales? Sí, puede existir. ¿Puede existir proceso por abstinencia escolar? Sí, puede existir. ¿Puede existir que te lleven a juicio? Sí, puede existir. Pero todos estos casos tienen sus individualidades, sus características, y todos estos casos la mayoría de los casos son salvables. Es decir, tú puedes demostrar que tu hijo está bien, tú puedes demostrar que lo que estás haciendo es una opción educativa más, tú puedes demostrar que no estás yendo en contra de los derechos de tu hijo, que es lo más importante en este caso, ¿no? Entonces al final también tenemos que reflexionar, ¿por qué está el sistema? El sistema al final está para proteger, debería, muchas veces no lo está, muchas veces falla, pero en teoría el sistema está para proteger al niño. Por lo tanto, si una familia está haciendo algo fuera de la ley, debe haber algún mecanismo de protección que investigue qué está pasando. Y en muchos de los casos, esos servicios, cuando ven que el menor está bien, cuando ven que el menor está siendo educado, se queda ahí, no sigue, porque es ridículo que se obligue a una familia a escolarizar cuando ya el niño está siendo educado y cuando ya el niño tiene cubiertas sus necesidades sociales, educativas, académicas. Así que es una opción más, es un reto personal porque debes estar muy informado, debes hacer cursos, debes tener documentos, debes tener una evidencia educativa, debes tener muy claro qué tipo de educación quieres darle, qué pedagogía quieres usar, hasta dónde estás dispuesto a llegar por tus hijos. Todos estos son los límites que tú debes poner a tu propia formación, es decir, qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y hasta dónde puedes llegar. Entonces no es fácil, no es cómodo, no es agradable, pero debe entenderse como una opción educativa más dentro del país. Así que si te interesa este tema, suscríbete, voy a hablar mucho de homeschooling, voy a hablar de por qué hago yo homeschooling y de recursos, actividades, cómo estoy llevando el plan educativo, qué áreas educativas he elegido, nuestras peculiaridades como familia y pues educación como bilingüe. Así que bueno, espero que les interese todos estos temas. Si tienen dudas, comentarios o quieren que hable de algo concreto sobre homeschooling, pueden dejármelo en los comentarios. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Bye.